siglo de oro fue una época de esplendor en diferentes ámbitos del arte en España, principalmente la literatura. Los géneros que más auge tuvieron fueron el teatro y la poesía. Este periodo de florecimiento de la literatura comenzó en el siglo XVI, siendo los principales representantes del género lírico Garcilaso de la Vega, Francisco de Quevedo, Juan Boscán, Diego Hurtado de Mendoza, entre otros. Los poetas de esta época se basaron en la poesía de Italia y tomaron como influencia principal a Francisco Petrarca. En esta ocasión haremos especial énfasis en Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega y Guzmán, nacido en 1501, en Toledo, España. Fue un poeta renacentista y militar. Miembro de una familia noble, se educó en la corte y aprendió varios idiomas, incluyendo el griego, latín, italiano y francés, así como el arte de la esgrima. También aprendió a interpretar la cítara, el arpa y el laúd. Desde muy pequeño reflejó su gusto por la vida militar, al igual que por las letras. Participó desde muy joven en los complots políticos de Castilla. Sirvió a Carlos I y al duque de Alba, y fue nombrado caballero de la Orden de Santiago. Como hombre atractivo, daba mucho de qué hablar en las cortes, aparte de su matrimonio con Elena de Zúñiga, con quien tuvo 5 hijos. Al igual que mantenía una relación platónica e idealizada con Isabel Freire, una dama cortesiana de origen portugués. Freire eventualmente se casó con otro y murió durante el parto. A ella le dedicó la mayoría de sus versos bajo el nombre de Lisa. Garcilaso murió en la batalla en Niza en 1536, con un poco más de 33 años de edad. Las principales características de la poesía del siglo de oro son la innovación del lenguaje poético. El culteranismo y el conceptismo ejercieron notable influencia en este aspecto. Ambas tendencias se alternan muchas veces en una misma obra. La intención de asombrar y maravillar al lector. Para lograr este objetivo, los poetas crean y distorsionan las formas y la expresión. Predominio de lo artificioso y ornamental, lo ingenioso y lo dinámico. La conjunción del realismo y del idealismo, del naturalismo y del ilusionismo. Como otra característica importante, tenemos la intensificación de los sentimientos de melancolía, desengaño y pesimismo. El reflejo de la decadencia moral y política en las poesías, la diversidad de temas amorosos, religiosos, satíricos, la vida, la muerte, entre otros. Podemos destacar en la poesía de Garcilaso su elegancia, musicalidad y su delicada tonalidad de matices, principalmente auditivos y cromáticos. La claridad en el lenguaje y la mesura y sobriedad en la elección de los vocablos. Cuida especialmente la musicalidad del verso mediante el uso de la aliteración y un ritmo en torno a los 3 ejes acentuales del endecasílabo. A su vez, las poesías que creó tienen una vívida sensación de tiempo y se impregna de melancolía por el transcurso de la vida. Garcilaso empleó elementos formales de la métrica italiana, siendo el primero en adaptar exitosamente el verso endecasílabo de Petrarca al idioma español. De igual manera, destaca la armonía, el equilibrio entre el fondo y la forma y la perfección clásica. Su estilo empleó recursos poéticos como el epíteto y la hipérbole. En las obras de Garcilaso podemos encontrar diversos temas principales. Por ejemplo, el amor, en donde se buscaba la divinización de la persona amada y por otro lado resaltaba el sufrimiento del amante por un amor platónico. Otro tema muy frecuente en sus poemas era la naturaleza, íntimamente relacionada con la mitología. Con esto se le da gran realce tanto a nivel estético como a nivel intelectual. El yo lírico compara su conflicto interno a los mitos griegos y romanos principalmente. Debido a las constantes guerras a las que España estaba sometida, los poemas de Garcilaso de la Vega también incluyen cierto realce patriótico mediante los últimos 2 temas. Los primeros 2 versos del poema nos describen a una mujer joven y muy bella, con piel clara y mejillas sonrosadas. El yo lírico describe su mirada atractiva, pero a la vez tímida.
El segundo cuarteto se enfoca principalmente en el cabello rubio de la mujer, con la metáfora "en la vena del oro se escogió". Y el séptimo verso nos revela que pertenece a una clase social media alta por su manera de vestir. Esta mujer es descrita como la más elegante y bella en su época. A partir del primer terceto, el yo lírico utiliza una metáfora para decirle a su amada que disfrute su belleza mientras dure, porque con el tiempo se acabará esa juventud y belleza. Siendo así el verso "marchitará la rosa al viento helado", refiere a que esa rosa perderá su color vivo, lo que significa la llegada de la vejez. De igual manera, el verso "cubra de nieve la hermosa cumbre" refiere a que algún día el cabello de la mujer quedará lleno de canas. En este poema, Garcilaso utiliza muchas metáforas, como ya vimos, siendo la rosa, que simboliza la juventud, el fruto siendo la belleza de dicha juventud, y el viento helado o el tiempo airado, refiriéndose a la vejez. El Siglo de Oro fue una época muy importante para la literatura. Tanto los poetas como los dramaturgos escribieron obras que hasta el día de hoy seguimos estudiando. Analizar los textos de ciertas épocas nos dan una idea del contexto social y el pensamiento colectivo. En los poemas del Siglo de Oro encontramos temas comunes que aún sirven de inspiración hasta hoy en día, aunque las costumbres y estándares de belleza hayan cambiado. Profundizar en estos temas nos es útil, ya que podemos seguir interpretando las diversas obras de los poetas, y así como Garcilaso de la Vega y Francisco de Quevedo retomaban ideas de Petrarca y otras corrientes anteriores, muchos poetas actuales toman gran inspiración y guía de los poemas de esta gran época llena de autores muy talentosos. Es interesante poder conocer no solo los escritos, sino también conocer sobre el estilo de vida que llevaban los escritores de esa época, para conocer las influencias en su literatura y el impacto que ésta tuvo incluso siglos después de haberse escrito.